El abogado Miguel Ángel Soria presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares que busca que el Estado peruano garantice el acceso a la atención médica de todas las personas con la COVID. Abogado Soria, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Un gusto saludarlos. Y efectivamente, para complementar un poco la información que acabas de expresar, la solicitud al congresista Leonardo Inga y también dirigida al presidente de la República en consideración de dos casos concretos de personas que requieren atención de emergencia en el hospital de emergencia de Villa El Salvador y en un hospital del Cono Norte, digamos, frente a la omisión de la respuesta de ellos ante esta situación de riesgo real e inmediato, que además afecta a miles de personas a nivel nacional por la falta de atención de emergencia. En consideración de ello es que se ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida cautelar tiene por objeto que las personas que no tienen acceso a una atención de salud en las instituciones públicas sean automáticamente derivadas a las instituciones privadas o mixtas de prestación de salud. La idea de esto es que además no sea solamente esa referencia en casos de gravedad, sino que también incluso desde los primeros síntomas que genera el virus del COVID-19, atendiendo a un tema de prevención, sobre todo porque las personas que inician con los primeros síntomas debidamente tratadas serán personas que no requerirán necesariamente de oxígeno, que hoy en el Perú es escaso, de camas UCI, que hoy en el Perú sigue siendo escaso o incluso ni siquiera existen. Entonces la idea es que exista una alianza real y efectiva, y para ello solicitamos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, de manera efectiva exista un acceso a la salud para todos los peruanos, sobre todo porque además el contenido del derecho a la salud que está previsto en la Ley General de la Salud y en nuestra propia Constitución y en los tratados sobre derechos humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana garantiza precisamente que toda persona tenga el acceso a prestaciones de salud de manera efectiva cuando esta prestación de salud sea esencial. Y en ese contexto la Ley General de Salud también autoriza ello, sobre todo una coordinación en épocas de epidemia entre el sector público y el sector privado para atender a la población en general. Entonces, nosotros estamos a la espera de una respuesta de la Comisión Interamericana a este requerimiento. Esta solicitud se presentó el 4 de julio. La Comisión Interamericana, como toda institución pública, también pasa por la pandemia, porque ellos no están presentes de manera presencial en sus oficinas, sino que lo están atendiendo de manera remota. Sí. Doctor, disculpe, o sea, todas las instancias aquí en el Perú se han agotado. ¿Por qué recurrir justamente a una instancia supranacional? ¿Y cuál es el tiempo que tomaría una decisión justamente de esta Corte? De la Comisión Interamericana. De la Comisión, la Corte sí. Interamericana es otra institución. Mire, esto dependerá mucho del trabajo de la propia Comisión. Hay situaciones, yo he tenido oportunidad de presentar otras medidas cautelares que se han resuelto en 24 horas. Sin embargo, como les adelantaba, la Comisión Interamericana también pasa por el problema de la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento social, por lo que ellos no están trabajando normalmente en sus oficinas, sino que hacen un trabajo remoto, lo cual dificulta también la atención más oportuna, ¿no? Y lo que decía la Comisión es vinculante. Jurídicamente no lo es. Allí depende mucho de la voluntad del Estado. Si es que la Comisión Interamericana decide solicitar medidas cautelares al Estado con las medidas que he solicitado, el Estado está en la libertad de cumplirlas o incumplirlas. Sin embargo, si el Estado decide incumplir esta solicitud de medidas cautelares, la Comisión Interamericana estará habilitada para solicitar una medida provisional ante la Corte Interamericana, cuya decisión sí es vinculante para el Estado peruano. Ya, pero todo esto toma mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de una situación urgente de su patrocinada y de otras 150 personas. ¿Por qué recurrir ante la Corte Interamericana y no atacar este problema en sede nacional? Porque ya se ha tratado de hacer eso, Fernando. Yo, como había adelantado, he trasladado esta situación de manera formal al presidente de la Comisión COVID, al presidente de la República, al ministro de Justicia, al ministro de Salud,
a la ministra de Economía, al propio defensor del pueblo, y no se ha tenido respuesta de ninguno de ellos. Además, esta solicitud no solo ha sido respecto a 3 personas. Las bondades de las solicitudes de medidas cautelares es que no solo se presentan en favor de personas determinadas, sino también en favor de personas determinables. En ese sentido, la solicitud también está dirigida para todos los pacientes y todas las personas que hacen sus colas y que no les permiten el ingreso a los hospitales. Por ejemplo, en Lima, del Cayetano Heredia, del Sergio Bernales de Coyique, del Lanfranco Lahoz, entre otros, a nivel nacional, como en Loreto, en Piura, en La Libertad, Lambayeque, que son los lugares donde precisamente el sistema de salud nacional ha colapsado y no existe esa comunicación efectiva con el sector privado. Entonces, ¿por qué se recurre a la vía internacional? Esto en realidad no es un contencioso contra el Estado, es una manera de ayudar para que efectivamente se tomen medidas, porque, digamos, las personas en el Perú tenemos la posibilidad de, primero, solicitar estas medidas efectivas ante la autoridad política, como es el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, pero frente a la falta de respuesta de ellos, porque efectivamente no hay respuesta, se recurre a las instancias internacionales. Correcto. Por ello es que yo no he tenido que agotar ninguna jurisdicción interna interponiendo procesos larguísimos ante el Poder Judicial, sino que son básicamente requerimientos ante la autoridad política competente, pero frente a la ausencia de omisión es que todos los peruanos tenemos... ¿Y qué le contestó el congresista Inga, a quien le escribió usted el 2 de julio? No, ninguno ha respondido. De hecho, me llama la atención porque en una segunda comunicación que también quería dirigir al congresista Inga, simplemente el correo electrónico no fue recibido a su correo institucional del Congreso de la República y tampoco el correo institucional de Mesa. Doctor Miguel Ángel Soria, en realidad el tiempo nos ha ganado, le agradecemos muchísimo, veremos cómo transcurre esta demanda, este recurso interpuesto. Nosotros tenemos que acabar aquí, la mañana va a ser seguramente una mañana políticamente movida. Ya vienen nuestros compañeros Mauricio Fernandín y Mabel Huertas en Encendidos y agradecemos, por supuesto, Fernando Carlos. Estaremos mañana comentando las novedades y los cambios. Muchísimas gracias a todos. Entre tanto, Mónica, sí, la mejor de las suertes para la señora que defiende el doctor Soria y las otras 150 personas que, según él dice, están esperando desde hace 2 semanas en Villa El Salvador para poder ser puestos en una cama de cuidados intensivos.